Que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra tercer clase del curso de pacificadores. Hoy vamos a acabar con el primer módulo de los 4 que tiene este curso. Así que sin prisa, pero sin pausa, estamos avanzando. Y estamos muy contentos de que te puedas sumar, de que puedas ser constante y de que quizás es la primera vez en tu caso que te sumás a nuestras transmisiones. Quizás alguien te ha hablado, alguien te ha contado la bendición que han sido las clases anteriores y esta es la primera clase a la cual te sumás. Bienvenido. Te queremos comentar que en nuestro canal de YouTube, en este mismo en el cual estás viendo vos el video, tenemos las 2 clases anteriores, además de todas las predicaciones que normalmente subimos o las reuniones que estamos transmitiendo en vivo tanto los días jueves como los días domingos. Así que te invitamos a que puedas revisar el canal de YouTube, darte un paseo y si no te suscribiste, suscribirte, activar la campana, darle like al video y también compartirlo con otros para que pueda ser de mucha bendición. Creemos que este curso es de bendición y no solamente el poder meditar en lo que estamos enseñando, en lo que estamos aprendiendo, sino también en buscar las maneras de llevarlo a la práctica en los conflictos cotidianos que se nos presentan. Hoy tenemos 2 temas muy interesantes que abordar. Pero antes de introducirnos de lleno en los temas que vamos a estar estudiando, quiero hacerte por lo menos un breve repaso, simplemente a 1 minuto de abuelo de pájaro de lo que hemos estado viendo en este primer módulo del curso Pacificadores. Y si vos me acompañás en la pantalla, nosotros te vamos a mostrar lo que estuvimos viendo. Así que si podemos poner la pantalla, bien, ahí tenemos el título de este curso, pero lo que hemos visto en la primera clase ha sido la conocida loma resbaladiza. Ahí tenemos la imagen que aquellos que han estado en las clases anteriores han visto y hemos estado estudiando, y habla de 3 clases de respuestas que nosotros podemos dar a los conflictos. Las respuestas de escape, ¿sí?, donde se busca simular la paz. Las respuestas de ataque, que están del otro lado de la loma, donde se busca romper la paz, y son los extremos a los cuales nos sentimos tentados a deslizarnos naturalmente cuando nos enfrentamos a un conflicto. Y tenemos en el centro la respuesta de paz, que son las respuestas que los pacificadores, los cristianos, debemos dar ante cada conflicto. Y estas son las respuestas que Dios espera que nosotros brindemos de acuerdo sea la situación. Si no viste la primera clase del curso de pacificadores, te recomendamos que puedas verlo para que puedas estudiar con profundidad cada una de estas respuestas. También estuvimos hablando acerca de las oportunidades que nos brinda el conflicto. Y uno de los principios de este curso es poder ver a los conflictos como lo que estamos diciendo, como una oportunidad. Eso cambia la manera en la cual nosotros nos enfrentamos al conflicto. No es un peligro del cual tenemos que huir, no es una competencia que tenemos que ganar derribando a nuestro oponente, sino que es una oportunidad para glorificar a Dios, para servir a otros y para crecer a la imagen de Cristo. Como el conflicto es una oportunidad, nosotros estudiamos la clase anterior el concepto de mayordomía del conflicto, cómo debemos administrar los conflictos para cumplir los propósitos por los cuales Dios los permite. Y hablamos acerca de los rasgos de carácter de un administrador de conflicto. ¿Cómo tiene que ser un pacificador? ¿Cómo es una persona que administra los conflictos para la gloria de Dios? Tiene que estar motivado por la gracia y el evangelio, poder buscar hacer lo que Dios hizo en nosotros, hacerlo con otros, ¿sí? Tiene que estar informado por la palabra para saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que responder en cada momento. Está fortalecido por el Espíritu Santo. Es dependiente de los hermanos espirituales en la iglesia que lo ayudan aún en medio de los conflictos y es fiel a lo que Dios espera de cada uno. Y por último, lo que vimos la clase pasada, y en esto nos hemos detenido bastante, es acerca de las 3 dimensiones de la paz. Y hemos hecho un estudio de la paz. Dios es un Dios de paz, Él espera que nosotros seamos pacificadores y las 3 dimensiones de la paz es paz con Dios,
paz con los demás y paz con uno mismo. Y hemos estado dedicando la clase anterior casi en su totalidad a estudiar el tema de la paz y sobre todo cómo aplicar la paz a estas tres dimensiones. Paz con Dios, paz con los demás y paz con nosotros mismos. Bien, lo que vamos a ver hoy en primer término, el primer tema, y este tema es casi un tema que está derivado del anterior, así que vamos a verlo un poquito con mayor prontitud que el siguiente tema, que es quizás el tema central, es el tema de las demandas legales entre creyentes. Las demandas legales entre creyentes. Quizás nunca tuviste que ir a juicio con algún hermano de la iglesia o con algún cristiano. Y si nunca tuviste que ir a juicio, es una buena enseñanza, llega a tiempo, porque te va a prevenir de cometer errores. Quizás en un tiempo pasado estuviste involucrado en algún litigio con algún hermano de la fe y has experimentado en carne propia por qué no deberías haber estado en esa circunstancia y has experimentado también qué daños ha traído esto a tu vida, al hermano, a la iglesia y al evangelio en general. O quizás estás involucrado en un litigio con algún hermano y esperamos que esta clase te ayude a reflexionar acerca de lo que estás haciendo y de cómo te estás conduciendo a la luz de la palabra de Dios. La preocupación de Dios por la paz y por la unidad, que nosotros hemos subrayado en la clase anterior, se manifiesta aún más cuando nosotros vemos lo que Él dijo acerca de cómo los cristianos deberían resolver sus problemas antes de recurrir a las demandas legales. Primera de Corintios capítulo 6, Pablo nos habla acerca de esto, sobre todo los primeros 8 versículos. Pablo estaba preocupado porque en la iglesia de Corintios había este conflicto. Los hermanos se traicionaban, se defraudaban, engañaban unos a otros y encima se llevaban a juicio ante los incrédulos. Así que esta situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corintios preocupa a Pablo y Pablo escribe. Y él dice en los primeros 8 versículos, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, está hablando contra otro hermano, ir a juicio delante de los no injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo ve el problema que está plantado en la iglesia de Corinto. Hay algunos hermanos que están pecando. ¿Por qué? Porque están defraudando a sus hermanos. Ese defraudar consiste quizás en una cuestión monetaria, quizás en algún trabajo, quizás en algún pago, pero estaban defraudando, estaban siendo injustos con sus hermanos. Y Pablo dice, esto ya es pecado. Partimos de la base de que esto está mal. Y lo que se ha hecho en respuesta a esto que ha estado mal ha sido empeorar las cosas. Porque el hermano que ha sido defraudado, en vez de sufrir el oprobio y sufrir la injusticia, no por un deporte en sí, no por amar el sufrimiento y la injusticia, sino por la gloria de Dios y para prevenir un mal sobre el evangelio y sobre la iglesia,
Este hermano, en vez de soportar esta carga y encomendarla a Dios o buscar las maneras, las respuestas de paz para poder solucionar este conflicto, trayéndolo dentro de la familia de la fe y dentro de la familia de la fe, abordándolo para que pueda ser subsanado, este hermano sale de la jurisprudencia de la iglesia y va a la corte, va a las demandas legales, recurre a los abogados, a los juicios, a las demandas, a un proceso legal en contra del otro hermano. Y Pablo dice, esto es todavía peor. No peor que esto sea peor que lo que hizo el otro hermano, sino que empeora toda la situación. Pablo dice que la iglesia va a juzgar cosas mayores que las cosas de esta vida. ¿Cómo no vamos a poder juzgar acerca de lo que se debería hacer con las cosas de esta vida? Entonces Pablo dice, si vos primero no defraudes a tu hermano, y si tu hermano te defrauda, tráelo a la iglesia y háblalo en la iglesia. Si no podés pasar por alto la ofensa, porque es grave, como nosotros hemos visto, la primera respuesta de paz es pasar por alto la ofensa, pero si no se puede pasar por alto la ofensa, si no podés buscar la reconciliación, si no podés buscar la negociación, buscá en la iglesia alguna clase de arbitraje. Alguien que pueda mediar o alguien que pueda arbitrar en la iglesia para poder solucionar este conflicto. Pero el principio que presenta este pasaje es que los creyentes no deberían sacar sus problemas entre creyentes, no deberían ventilarlos afuera. No deberían sacar los trapitos al sol. Y esto no por ser hipócrita, no está hablando aquí Pablo de falsear una imagen, de simular que hay paz, de negar que hay problemas. Esas son respuestas de huida. Acá estamos hablando de abordar el problema, pero abordar el problema donde debe ser abordado y evitar abordarlo en otros lugares que va a traer más daño. ¿Por qué? Porque el llevar los conflictos entre cristianos fuera del ámbito de la iglesia perjudica a todos. Perjudica al hermano que fue dañado, perjudica al hermano que dañó, pero perjudica también a la iglesia, al testimonio del evangelio, perjudica a Dios de alguna manera y perjudica sobre todo a el incrédulo que se informa de estos casos, que se informa de estos problemas. Entonces vos después les querés predicar acerca de la paz de Dios y de la paz entre los hermanos y del amor entre los hermanos. Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, el amor que se tienen unos a otros, pero después van a la corte y los ven peleando como perros y gatos. Y el abogado y las personas, los testigos, los que están involucrados, dicen, ¿yo para qué quiero de esa paz? ¿Yo para qué quiero de este mensaje de reconciliación si ustedes ni siquiera se pueden reconciliar entre ustedes? Entonces aún el progreso del evangelio se ve estorbado. Y es por eso Pablo que dice, ¿por qué no aprenden a sufrir el agravio? Dice el versículo 7 de 1 Corintios 6, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Eso debería ser solucionado. No podés defraudar a tu hermano. No podés iniciar un pleito con tu hermano. Pero Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Y por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero Pablo termina diciendo, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces Pablo dice, vamos a resolver las cuestiones dentro de la iglesia. Tiene que haber un marco dentro de la iglesia, una estructura formada para que el creyente, cuando tenga un problema con otro creyente, y no puedan resolverlo a solas, porque ese es el principio, primero resolverlo a solas, luego puedan venir a la iglesia y encontrar alguna solución que sea satisfactoria para ambas partes. Pero lo que no debería hacer un creyente es llevar a juicio a otro cristiano. Hay un lugar para las demandas legales, pero quizás eso es un tema que nosotros no tenemos tiempo ahora para explicar. ¿Toda demanda legal es en sí un pecado? No. Pero el principio general es que los cristianos deberían poder resolver los problemas entre ellos personalmente y en segundo término dentro de la iglesia, pero cuando esto trasciende las fronteras de la iglesia trae un perjuicio para el evangelio, trae un perjuicio para la iglesia y se perjudica también el testimonio de los hermanos. Quiero mostrarte en pantalla lo que
Un expresidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos decía: una razón por la que nuestros tribunales están sobrecargados es que los estadounidenses cada vez más están volviéndose a los tribunales para resolver una variedad de problemas y ansiedades personales. Los remedios para los agravios personales que alguna vez fueron considerados responsabilidad de instituciones distintas de los tribunales, ahora son afirmados denodadamente como derechos legales. Se espera que los tribunales llenen el vacío causado por la declinación de las iglesias, la familia y la unidad vecinal. Y eso es lo que decía un expresidente de la Corte Suprema. Dice, la gente está yendo a las demandas, recurriendo a las demandas legales en un volumen mucho mayor de lo que lo hacía antes. Porque hay un hueco que están dejando instituciones, como él decía en este caso, la iglesia. La iglesia provee herramientas bíblicas, vamos a decir, la Biblia le provee herramientas a la iglesia para poder abordar los conflictos que pueda haber entre hermanos. ¿Cuál es el problema? Que muchas iglesias no enseñan acerca de este pasaje. Aquellos que asisten a Sanidad para Naciones en Olavarría, recuerdan que nosotros cuando hemos estudiado la epístola primera de Pablo a los Corintios, hemos estado abordando este pasaje, pero hay muchas veces que no se enseña. Quizás recordá cuándo fue la última vez que vos escuchaste predicar acerca de primera de Corintios capítulo 6. No solo en tu iglesia, sino quizás en otras iglesias, otros pastores, algún predicador en YouTube. ¿Cuándo fue la última vez que vos estudiaste este pasaje? No se enseña mucho. Eso es un problema. Hay otras personas que no creen que esto es aplicable, ¿sí? Que eso valía para antes, pero para ahora no. Los problemas de ahora son más complejos que los que había antes y eso es un error. Y hay muchas personas que ignoran este mandato, que ignoran esta verdad. Ahora, los cristianos que ignoran o que no creen en la aplicabilidad de este pasaje, recurren a las demandas legales. Hay una saturación hoy en todo tema legal por estas demandas. Se busca muchas veces la mediación, quizás hoy en día y en nuestra nación por una cuestión más económica que de pacificación. Pero se busca la mediación, se busca tratar de que las personas no lleguen a juicio, que sea la última instancia. Y nosotros tenemos medidas preventivas. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia no cumple con el mandato de tratar con los conflictos entre sus miembros? Bueno, primero privamos a los cristianos de una ayuda valiosa. En segundo lugar, ayudamos a esta congestión que hay en los sistemas de tribunales. Y en tercer lugar, y quizás el más importante, se daña el testimonio de la iglesia. Ahora quiero mostrarte en la pantalla un cuadro donde ponemos por un lado los conflictos tratados en tribunales y en segundo lugar los conflictos tratados dentro de la iglesia. Cuando un conflicto entre hermanos, o no entre hermanos, un conflicto en sí, se lleva a los tribunales, se lleva a juicio, en primer lugar se aumentan las tensiones y se destruyen las relaciones. Pero por el lado del creyente, o los conflictos tratados en la iglesia, se alienta el perdón y la reconciliación, llegando a preservar relaciones valiosas. ¿Qué estamos queriendo decir? Que cuando uno lleva a juicio, el litigio, recordemos que es una de las respuestas de ataque, yo recurro a la ley para poder obligarte a vos a hacer lo que yo quiero, y lo que se logra a veces se logra lo que yo estaba deseando. Pero lo que generalmente nunca se logra es preservar una relación. Volvemos a la pantalla. Lo que hace es aumentar tensiones. Se aumentan las preocupaciones, se destruyen las relaciones. Mientras que cuando los problemas se tratan dentro de la iglesia, lo que se busca es el perdón, es la reconciliación. Se busca llegar a un acuerdo preservando las relaciones. Ahora, en segundo lugar, cuando el conflicto se trata en tribunales, no se encaran los problemas subyacentes. Mientras que los conflictos que se tratan dentro de la iglesia, se apunta a la gente a Cristo y se apunta a ayudarlos a tratar las raíces del conflicto. Cuando nosotros
hablamos de un juicio, lo que se busca simplemente es, ¿cuál es el problema? ¿Hay un problema económico? Listo, solucionemos el problema económico. Se va a solucionar de esta manera. Pero cuando se trata dentro de la iglesia, se apunta a Cristo, se ve a Cristo como modelo, se reflexiona acerca de lo que Cristo haría, de lo que Cristo nos mandó, de lo que nos manda la palabra, y se va a la raíz del problema. ¿Qué es lo que está de fondo? Hay un problema económico, bien, pero acá hay un principio, hay algo que lo provocó. Quizás ha sido un problema de avaricia, de codicia, de envidia, por qué se ha llegado a defraudar, la mentira. Y no solamente se trata el problema visible, sino lo que está también en el corazón. Volvamos a la pantalla. La tarea del juez, en tercera instancia, se limita a decidir sobre compensaciones monetarias, transferencia de propiedad o hacer cumplir los contratos. Mientras que en la iglesia se alienta a las partes a trabajar juntas para desarrollar soluciones creativas que resuelvan tanto los temas materiales como los espirituales. Entonces, cuando nosotros vamos a un juez, el juez dice, bueno, vos tenés que pagarle esto y punto. Golpea ahí el martillo, que todos algún día queremos ser juez para simplemente golpear eso y decir punto, acá ya no se habla más. Es lo que nosotros decimos y punto. Vos pagale esto, vos devolvele esto, vos estás obligado a hacer este contrato, vos tenés que cumplir esta sentencia. Listo. Sin embargo, cuando se trata de dos hermanos y el problema se trata en la iglesia, hay un paso más que se da acerca de esto. Se busca la negociación, se busca trabajar entre las dos partes, se busca tratar también un tema espiritual, se busca el restaurar una relación. Hay mucho más que simplemente cumplir con algo. Se enfoca en los problemas espirituales, algo que el juez ignora, desconoce y aún conociéndolo no está dentro de su jurisprudencia como juez. Y por último, en la pantalla vemos que el evangelio es ridiculizado y el testimonio de los creyentes es dañado cuando los conflictos se llevan a los tribunales, mientras que cuando se tratan los conflictos dentro de la iglesia, se preserva nuestro testimonio para Cristo y se honra a Dios. Esto es importante. Cuando nosotros llevamos nuestros problemas afuera, lo que estamos haciendo es ser un estorbo para aquellas personas que quieran entrar. Cuando nosotros tratamos nuestros problemas adentro, estamos honrando a Dios y estamos preservando el testimonio. Vuelvo a repetir, la idea acá no es negar el conflicto, no es negar el problema. La idea acá es poder encontrar una solución al conflicto que nosotros reconocemos. Vemos que hay un conflicto, vemos que hay partes que han estado involucradas en el conflicto, cada uno ha tenido una contribución puntual a este conflicto y buscamos soluciones bíblicas que sean satisfactorias para la gloria de Dios y que puedan preservar el testimonio del Evangelio. Es necesario que nosotros reflexionemos en esto y podamos trabajar para la gloria de Dios. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que habla acerca de la confianza en Dios. Confiando en Dios aún en medio de los conflictos. Con ese tema ya vamos a cerrar el primer módulo de nuestro estudio del curso de pacificadores. Nosotros estamos estudiando algunos principios bíblicos que rigen nuestra vida o rigen la vida de los cristianos en medio de los conflictos. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios espera o qué es lo que Dios te manda a hacer cuando estás en medio de un conflicto interpersonal? Cuando nosotros estamos actuando como Dios espera que lo hagamos en medio de los conflictos, estamos mostrando, evidenciando que confiamos en Él, que confiamos en su palabra. Estamos diciendo que sus formas de actuar son mejores que las formas en las cuales nosotros actuaríamos en medio del conflicto. Entonces, la obediencia lo que demuestra es fe, es confianza en Dios. Pero para poder confiar en Dios, nosotros necesitamos primero conocerle. No podemos confiar en alguien que no conocemos.
¿No es esto lo que le enseñamos a nuestros hijos? No hables con extraños. No recibas caramelos de gente extraña en la plaza. No confíes en gente que no conozcas. Para confiar es necesario poder conocer a la otra parte. El Salmo 9:10, si vos lo tenés ahora en pantalla, dice lo siguiente: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán. Habla de confianza, pero dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y el nombre de Dios en la Biblia generalmente está asociado no solamente a conocer Jehová, el nombre de Dios, sino a conocer sus atributos. Cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando de la totalidad del ser, de su carácter, de sus atributos, su naturaleza. Entonces dice: los que te conocen van a confiar en vos. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y hoy vamos a hablar acerca de 3 atributos claves para poder desarrollar nuestra confianza en Dios. 3 atributos claves de Dios que desarrollan nuestra confianza en Él. Si queremos confiar en Él, necesitamos entender de que Dios es soberano, de que Dios es bondadoso y de que Dios es sabio. Si nosotros creemos, entendemos, conocemos estos 3 atributos de Dios y los llevamos a la práctica en medio de nuestros conflictos, la manera en la cual nosotros transitemos nuestros conflictos va a ser diametralmente opuesto a lo que lo hacíamos antes. Porque aún en medio del conflicto nosotros vamos a poder tener confianza, aún en medio del conflicto nosotros vamos a poder tener paz, aún en medio del conflicto vamos a poder tener gozo. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios soberano, creemos en un Dios bueno y creemos en un Dios sabio. Así que vamos a, en lo que queda de esta transmisión, hablar de estos 3 atributos: la soberanía de Dios, la bondad de Dios o el amor de Dios y su sabiduría. Y empezamos primero con, y en pantalla ahí lo vemos, con el Dios soberano. Él está en control. Aún en medio de tus conflictos, aún en medio de tus dificultades, Dios está en control. Y quiero mostrarte una definición de lo que es la soberanía. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo que es un ser supremo, ilimitado y totalmente independiente de otra influencia. Cuando nosotros leemos en Mateo 26:42, vemos que él dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, nosotros vemos lo que Pablo decía: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué Jesús, en medio del huerto de Getsemaní, podía decir: Padre, si no es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya? ¿Y por qué Pablo podía decir: yo sé en quién he creído, yo sé cuál es, como dice ahí 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, no me avergüenzo porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día? Cuando él se encontraba en medio de padecimientos y en medio de persecución, de encarcelamiento, porque ellos creían en el Dios soberano. Creían que Dios siempre estaba en control. Creían que Él era el ser supremo, que Él era ilimitado, que Él era totalmente independiente de toda otra influencia. Eso es lo que significa la soberanía de Dios. Creemos en un Dios soberano y creemos que solo Dios tiene esta clase de poder. El Salmo 86, versículo 10, dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas,
Solo tú eres Dios. No hay otro que tenga soberanía como Dios tiene soberanía. No hay otro que tenga el poder que Dios tiene. No hay otro que tenga el control sobre todas las cosas como Dios lo tiene. Isaías 46, del 9 al 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es un Dios soberano. ¿Qué quiere decir que Dios que es soberano, que tiene todo bajo control? Como decía un teólogo que ya partió a la presencia del Señor, R.C. Sproul, él decía que no hay una molécula en el universo que esté fuera del control de Dios. Si hubiera una molécula viajando en el universo que no esté dentro del control de Dios, nosotros no podríamos confiar en Dios. No podríamos confiar en Dios si Él no fuera soberano. No podríamos confiar en Dios si Él no tuviera el control de todas las cosas. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no controla lo que está sucediendo, lo que va a suceder? ¿Qué recursos tendría para que nosotros pudiéramos depositar nuestra confianza en Él? Estaríamos preguntándonos en toda situación, ¿esto estará bajo su control? ¿Eso lo podrá controlar? ¿Se habrá acordado? ¿Estará ocupado en esto? ¿Lo habrá anticipado? Si no estamos seguros de que puede tener todo bajo control, no podríamos confiar en Él. Pero la Biblia nos muestra con claridad de que Dios es soberano y está por sobre todas las cosas y tiene el control de todas las cosas. Vamos a ver en pantalla que Dios tiene el control último sobre todas las cosas. Tiene el control último sobre la creación y la preservación de la misma. De hecho, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todas las cosas por medio de Jesús y para Jesús. Todo, lo invisible y lo visible. Y Él es, dice hablando de Jesús, antes de todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. De hecho, también Hebreo nos dice que Él preserva todas las cosas por medio de la palabra, sostiene, sustenta toda la creación por medio de su palabra. Fíjate lo que dice Daniel, qué interesante, Daniel hablando acerca de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, das la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que cuando hablamos del control que Dios tiene control sobre la creación y tiene el control sobre los gobiernos. Recién lo vimos ahí en Daniel. Daniel te dice que Él muda los tiempos y las edades, que Dios quita reyes y pone reyes. Quita reyes y pone reyes. Él tiene el control sobre los gobiernos humanos. Ahora, no solamente tiene control sobre los gobiernos humanos, sino que también tiene control sobre los destinos individuales. Y acá recordamos lo que Dios hablaba a través del profeta Jeremías. ¿No podré yo hacer de vosotros como es alfarero, oh casa de Israel?, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios tenía en su control el destino de un pueblo, el destino de una nación, el destino de y aquí puse otra, me adelanté en las diapositivas, acá. Él tiene el destino individual de la nación, pero también de cada una de las personas. Ahora, no solamente
tiene el control sobre la creación y la preservación, no solamente tiene el control sobre los gobiernos, no solamente tiene el control sobre los destinos individuales, sino también tiene el control sobre los sucesos más ínfimos. Y cuando hablo de sucesos más ínfimos, fíjense lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Los sucesos más ínfimos. Pero también, y en esto nosotros debemos reparar, Dios tiene el control último sobre los sucesos más dolorosos e injustos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Tiene el control sobre los detalles más ínfimos. Nosotros veíamos que Mateo decía que no se caía ni siquiera un gorrión en tierra. No moría un pajarito sin que él lo supiera. Pero le dice a sus discípulos, ustedes valen más que esos pájaros. Así que no se preocupen. El Señor dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjate el control que Dios tiene sobre tu vida, que tiene contado todos tus cabellos. Y alguno podrá decir, chiste fácil, bueno, conmigo ya no tiene tanto problema, porque está viendo que o no tiene, o cada vez está teniendo menos pelo. Pero la verdad que se subraya es que Dios tiene un control minucioso. Bien detallista es Dios. Y Él controla todas las circunstancias. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Uno tiene que reflexionar, porque a veces pensamos que Dios tiene el control sobre las cosas buenas que pasan, pero no sobre las cosas malas. Que en esas cosas Dios no tiene el control. Y si Dios no tiene el control, ¿quién lo tiene entonces? ¿Hay alguien que está por encima de Dios? ¿Hay alguien que está afuera de Dios? ¿Hay un otro Dios que sea rival de nuestro Dios? La Biblia dice que hay un solo Dios, que no hay nadie fuera de Él. Y si algo sucede, en última instancia, esto ha sido permitido por Dios. Si ustedes ven el relato de Job, lo que Satanás hace en la vida de Job, en sus posesiones, en su familia, fue obra de Satanás. No estamos diciendo que Dios tienta a la gente, que Dios incita a pecar, que Dios es el autor del pecado. No estamos diciendo esto, pero estamos sí diciendo que no hay nada que suceda, y esto enseña la palabra de Dios, que no hay nada que suceda que esté fuera del alcance o que esté fuera del control de Dios. Dios no tiene ningún placer en el pecado, ningún placer en el dolor, ningún placer en la injusticia. De hecho, Ezequiel 33, versículo 11 lo deja bien en claro. Él no es el autor del pecado, pero para sus propósitos superiores, Él a veces permite el sufrimiento, Él a veces tolera acciones injustas, acciones de hombres y de mujeres pecaminosos, que Él decide no refrenar, aun cuando tenga el poder para hacerlo, porque Él está obrando un perfecto plan que a veces está más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestra corta visión. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Hechos capítulo 2, versículo 23, y quiero que me acompañes ahí en la pantalla,
Pedro está predicando en Pentecostés y está hablando acerca de la muerte de Jesús. Y él dice, hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir determinado propósito y previo conocimiento de Dios? Que Dios ya lo había preparado de antemano. Dios había enviado a su Hijo Jesús, vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Había un conocimiento previo de Dios, aún antes de que ocurran todas las cosas. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Por medio de gente malvada. Vemos a un Judas que estaba poseído por el mismo Satanás, entregó a Jesús. Vemos a un Caifás, vemos a un Anás, vemos a un Poncio Pilato, vemos a los soldados romanos cómo se burlaban de Jesús. Esas eran gente pecadoras que estaban llevando adelante lo que ellos querían hacer. Pero mientras ellos estaban levantando su mano en contra del Hijo de Dios y rebelándose a Dios, lo que no se estaban dando cuenta de que ellos estaban cumpliendo con el propósito de Dios. El determinado consejo, el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Dios tuvo paciencia, podía haber actuado. El Señor Jesús dijo, si yo quisiera podría pedir legiones de ángeles que descendieran a este lugar y los consumieran a todos, los derrotaran a todos, pero no es lo que yo decido hacer. ¿Por qué? Porque hay un propósito superior. Es aquí donde nosotros a veces tenemos que reconocer con humildad de que no entendemos todas las cosas. Dios tiene propósitos a veces que nosotros no logramos dilucidar en medio de nuestros conflictos. Lo que sí nosotros podemos estar seguros es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Tiene el control de todo lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te sucedió? Dios está en control. Y la respuesta a que Dios esté en control es para nosotros paz. Para nosotros es confianza. El saber que en la soberanía de Dios, Dios está obrando en nuestro favor, tiene que protegernos a nosotros, este conocimiento de resentimientos, de amarguras, cuando otras personas nos tratan injusta o maliciosamente. Pensemos por un poquito lo siguiente. Te presento este ejemplo. Vamos a suponerte que vos estás trabajando en tu empleo y a vos te echan injustamente del trabajo. Mienten, engañan, no sé. Alguien levanta alguna calumnia, alguna difamación y a vos te echan. Vos sos el sustento de tu familia. Tus hijos no van a comer. Tenés que pagar el alquiler, alguna hipoteca, algún préstamo, poner algún agravante ahí a la situación que la haga más dramática. Vos salís, ¿y cómo salís de tu trabajo? Mal, preocupado, triste, angustiado, enojado. ¿Por qué? ¿Por qué te sucedió esto? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué aquello? Sin embargo, cuando salís te encontrás con una persona que está ofreciendo un mejor trabajo, con mejor condiciones laborales, con algo que te gusta hacer realmente y que te pagan mucho más. Pero la condición para poder recibir ese trabajo es que recientemente hayas sido expulsado o echado de tu trabajo injustamente. Que en tu trabajo anterior hayas sido echado injustamente. Ese era el requisito para entrar a este nuevo trabajo, mejor pago, mejores condiciones y el trabajo de tus sueños. ¿Cómo te sentirías vos si al final entras en este trabajo? ¿Cómo te sentirías ahora con respecto a tu trabajo anterior y a la situación anterior? Fíjate que ya no estarías enojado, amargado, triste, quejándote, refunfuñando, sino que estarías contento de decir, ¡fuah! Mirá vos, qué bueno que me hayan echado. Qué bueno que me hayan calumniado, qué bueno que me hayan despedido injustamente. La verdad que qué bueno que eso haya pasado para que hoy yo pueda tener este trabajo. Fíjate que es la consecuencia de ser despedido y no solamente el hecho en sí lo que determina que vos puedas estar amargado o no.
que determina tu respuesta. ¿Qué consecuencia tuvo este despido? Conseguí un trabajo mejor, estoy contento. ¿Qué consecuencia tiene este despido? Me quedé sin trabajo, no tengo para comer, estoy amargado. Fíjate que es la consecuencia lo que cambia la manera en la cual vos podés afrontar el despido. Te despiden en las dos circunstancias, pero con una lo afrontás como diciendo, uy, qué bueno, y la otra decís, me quiero morir, no sé qué hacer. Bueno, cuando nosotros entendemos y comprendemos que Romanos 8:28 dice que todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios les ayuda para bien, no importa qué nos pasó, si fue un despido o otra circunstancia, nosotros sabemos que esto va a derivar en algo mucho mejor. Entonces, así como si te despidieran de este trabajo y te dieran uno mejor, lo afrontás con gozo, con paz, con tranquilidad, con alegría y agradecido, así también las situaciones que te tocan vivir vos podés afrontarlas de forma agradecida, porque sabés que Dios tiene el control y que Dios lo está llevando a un perfecto plan. Por último, para terminar con la soberanía, quiero que vayamos a la pantalla y veamos la diferencia entre la soberanía de Dios y la de los hombres. Es importante entender esto porque cuando hablamos de un Dios soberano que tiene el control sobre todo, pensamos en que un hombre tenga control sobre todo y esto nos preocupa. Bueno, la soberanía de Dios siempre se manifiesta a su pueblo en sabiduría y amor. Esa es la diferencia entre la soberanía de Dios y la soberanía del hombre. Tememos a la del hombre porque no tenemos seguridad de que sea ejercida con misericordia e incluso con justicia. Nos regocijamos en la soberanía de Dios porque estamos seguros de que siempre es ejercida para el bien de su pueblo. Pasemos al segundo atributo que hoy queremos resaltar de Dios, que es su bondad. Dios es bueno. El salmista, reflexionando en la bondad de Dios, él decía lo siguiente: una cosa ha dicho Dios y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Resaltamos la frase del versículo 12, la primera, que tú, Señor, eres todo amor. Creo que cuando hablamos del amor de Dios, no necesitamos tanto explayarnos en esta transmisión, porque quizás es uno de los atributos de los cuales hoy más se habla y se predica acerca de Dios. Cuando queremos hablar de Dios y tenemos que definir a Dios, generalmente lo que decimos es Dios es amor, Dios te ama. Y hablamos acerca del amor de Dios y enfatizamos el amor de Dios. Y está bien que así lo hagamos. El problema es cuando nosotros, por enfatizar solo un concepto de Dios, no dejamos de predicar acerca de otros. O pensamos que uno va en demérito de otro. Porque el creer que Dios es amor no va en demérito de saber que Dios al cual servimos es un Dios de ira santa, pero de ira al fin. Que es un Dios justo, que es un Dios soberano. No va en demérito el amor de Dios con la soberanía de Dios, sino que se complementan perfectamente para nuestra paz mental. Imagínate por un momento que Dios fuese soberano, tuviera el control sobre los detalles aún más ínfimos, desde lo macro hasta lo micro, pero que no fuese amoroso, pero que no quisiera lo mejor para nosotros. Dios está en control y usa su control para lo mejor para nuestras vidas. Y esto es necesario. Si Dios fuese soberano, pero no fuese un Dios de amor, estaríamos en problemas. Si Dios fuese un Dios de amor, pero no fuese un Dios soberano, sería otro Papá Noel, que quiere bendecirte, que quiere darte regalos, pero no tiene el control sobre tu vida, no tiene el control sobre las circunstancias que tenés que atravesar. Así que cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, nuestra confianza descansa tanto en su poder, en su soberanía, como también en su amor. Ahora, hay que entender algo. Que Dios sea bueno
no significa que Él nos va a aislar de todo sufrimiento o de todo problema. Es necesario entender esto para que cuando atravieses una circunstancia dolorosa en los caminos del Señor, no te sientas defraudado por Dios, porque la Biblia nos enseña de que aún estando en los caminos de Dios, caminando en obediencia y en fidelidad, vamos a atravesar por momentos de dificultades, de dolor, de sufrimiento. Pero sí tenemos la confianza de, aunque no entendemos a veces por qué, sí entendemos el para qué. Quizás no el para qué inmediato, pero sí sabemos que Dios lo está usando para nuestro bien, de alguna forma misteriosa que quizás hoy no comprendemos, pero mañana lo comprenderemos y eso lo tenemos por seguro. Así que cuando nosotros atravesemos por un conflicto personal, interpersonal, cualquier conflicto que surja en nuestra vida, Dios promete estar con nosotros a través del sufrimiento y lograr un bien para nuestras vidas a través del mismo. Él promete estar con nosotros cuando pasemos por el fuego. Y Él promete estar con nosotros cuando pasemos por el agua. Él no dice, yo te voy a sacar del fuego y yo te voy a sacar del agua. No, dice, yo voy a estar con vos. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Yo voy a estar con vos. Cuando pases por el agua no te vas a ahogar. Sé valiente, esforzate, vas a enfrentar conflictos, pero yo voy a estar con vos y vamos a conquistar la tierra juntos. Ahora, hay pruebas que vienen a nuestra vida, pero como vemos en la pantalla, ¿para qué Dios usa nuestras pruebas? Bueno, Dios usa las pruebas que vienen a nuestra vida para diferentes propósitos. En primer lugar, Él usa las pruebas para glorificarse, mostrando su bondad, poder y fidelidad. Vemos en Juan capítulo 9 que había un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan, según la creencia de aquel tiempo, si este nació ciego, algún pecado hay. Porque si sos ciego, tenés alguna enfermedad así, es porque vos pecaste o tus padres. Eso es lo que ellos creían. Entonces le preguntan, Jesús, ¿quién pecó para que este nazca así, él o sus padres? Y le responde Jesús lo siguiente, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios se iba a glorificar sanando a este ciego y fue necesario el contexto de la ceguera de nacimiento para que Dios mostrara su poder, desplegara su poder en él, en los discípulos y en todos los testigos que estaban ahí, aún a nosotros. En segundo lugar, Él permite las circunstancias difíciles, los conflictos, las pruebas, para que nosotros también podamos aprender a ministrar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Decímelo vos. Bien, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Con qué medio? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Siempre que leemos este pasaje, a veces encontramos en ese versículo una especie de trabalengua, ¿sí? Porque la palabra consuelo, tribulación, se repite muchas veces. Pero lo que Pablo está diciendo es, Dios a veces permite que nosotros seamos atribulados, pero en estas tribulaciones Él también nos da el consuelo. Y esto lo hace en parte también para que nosotros podamos consolar a otros que están atravesando por esta misma situación. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés herramientas para poder bendecir a otros. ¿Pasaste por tribulaciones? Bueno, Dios te quiere bendecir para que vos puedas, Dios te quiere bendecir con consuelo, para que vos puedas y sepas cómo ayudar a otros que están atravesando por esa misma situación. Volvemos a la pantalla rápidamente. Podemos ministrar a otros, pero también podemos ser ejemplo a otros. Otros nos observan cómo nosotros actuamos en medio del conflicto y nosotros así podemos dejarle una huella para que ellos sigan nuestras pisadas cuando nosotros también estamos en conflictos. Cuando nosotros pasamos por pruebas, aprendemos a confiar más en Dios. Yo te voy a recomendar de que vos puedas leer el pasaje de 2 de Corintios, del capítulo 1, del versículo del 3 al 11, porque estos principios que nosotros estamos hablando en este momento están
basados en ese pasaje. Lo que pasa es que por cuestión de tiempo voy a ahorrar la lectura de cada uno de los versículos. Pero Pablo, él dice que tuvo una sentencia de muerte sobre sí mismo. A tal punto, él le sobrevino una tribulación tan grande en Asia, a tal punto fue este problema que él tuvo, que él dice, perdimos esperanza de vida. Pero Pablo dice, nosotros pasamos por esto para que aprendiéramos a confiar no en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es decir, hay veces que vas a pasar por conflictos que lo que hagan es simplemente ayudarte a desarrollar tu confianza en Dios. Volvemos a la pantalla. A veces las pruebas, dificultades que se nos presentan simplemente vienen como consecuencia de nuestros pecados y Dios las permite para que nosotros podamos entender la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Y por último, las pruebas, algo que ya hemos venido hablando, nos ayudan y Dios las permite para que nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Lo que sí tenemos que tener confianza es que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con él juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no va a permitir una prueba sobre tu vida que vos no puedas soportar. Te va a dar la fe para quitar esta montaña, orar y para decirle a la montaña, salite de acá y se va a echar a la mar, o te va a dar fe también para soportar la montaña sobre tus hombros como una mochila muy pesada, pero a su vez estar fortalecido para poder seguir avanzando y mostrar a través de tu fidelidad a Dios y de tu obediencia a Dios en quién está puesta tu confianza y de ser luz y testimonio para los demás. Último atributo de Dios para terminar esta transmisión. Hablamos de la sabiduría de Dios y lo tenés ahí en pantalla. Así como Dios es soberano, Dios también es bueno y Dios también es sabio. Ahora sí, Pablo reflexiona sobre la sabiduría de Dios y dice, oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Dios es sabio y esto es demasiado bueno para nosotros. Porque si Dios no fuese sabio, si Dios tiene en control todas las cosas, puede hacer todo lo que Él quiere. Y si Dios fuese bueno, quiere hacer todo lo que es para nuestro bien, pero no sabe cómo hacerlo o no sabe qué es lo mejor para nuestra vida, estaríamos en un problema. Esto a veces nos sucede a nosotros como padre. Queremos lo mejor para nuestros hijos y en ciertas circunstancias podemos darle lo mejor para nuestros hijos, pero a veces erramos en qué es lo mejor. Gente que tiene esta filosofía con sus hijos, padres cristianos. No, yo a mi hijo voy a dejarlo que experimente las cosas del mundo. Que experimente todo el mundo, todo el pecado que quiere y que después decida. Voy a pestañear 2 veces, así lento. Porque hemos visto a padres tomar esa decisión. Y después hemos visto a esos padres volver llorando pidiendo que por favor hagan algo con sus hijos. No sé, que los liberen de los demonios, que no sé, le peguen un palazo y lo traigan a la iglesia, que hagan algo porque sus hijos están llevando una vida desenfrenada de pecado y no saben qué hacer. Bien, son buenos, aman a sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, pero no han podido discernir qué era lo mejor. Bien, Dios es soberano, tiene todo bajo control. Dios es bueno y Él es sabio. Quiero ahora mostrarte, te voy a poner en pantalla, la definición de la sabiduría que hizo un teólogo del siglo XIX llamado Dag. Este pastor, teólogo, ciego de nacimiento, que también era cojo y con el tiempo se fue quedando sin voz. Es interesante poder leer su biografía.
Pero él habla de la sabiduría de Dios y él define primero la sabiduría y dice: la sabiduría consiste en la selección del mejor objetivo de una acción, o sea, qué es lo mejor, cuál es el mejor propósito, y la adopción de los mejores medios para lograrlo. ¿Sí? Lo que quiere decir es, ¿cuál es el mejor lugar para llegar y cuál es el mejor camino para ir? Luego Dios es infinitamente sabio porque escoge el mejor objetivo de una acción y porque adopta los mejores medios posibles para el logro de ese fin. La sabiduría de Dios se expresa en la creación, vemos las cosas creadas y vemos la sabiduría de Dios. Vemos los eventos históricos, cómo Dios los ha llevado para cumplir con sus propósitos. Se expresa en el conocimiento de la sabiduría humana, de la mente humana, Él conoce todas las cosas, Él conoce aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Se expresa en Jesús. Pablo dice que Jesús es la revelación de la sabiduría de Dios, es la personificación de la sabiduría de Dios, y se expresa en el Evangelio, como Primera de Corintios nos enseña. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres? En primer lugar, el hombre no tiene toda la información. No conocemos todos los hechos de una situación, entonces la sabiduría del hombre es engañosa. En segundo lugar, el hombre no puede predecir lo que sucederá con certeza absoluta. Esto es un torneo, ahí están los premios, que se llama un torneo de un videojuego. Había un jueguito que se había hecho un campeonato y se daban los premios. Primera posición, $500. Vos decís, $500. Segunda posición, $250. Tercera posición, $150. Cuarta posición, $100. Del quinto al octavo puesto, 25 bitcoins. Eso fue hace 10 años. Si vos sos argentino y traducís 25 bitcoins a nuestro peso actual, estamos hablando de más de 9 millones de pesos. Así que entre el quinto y el octavo premio eran 9 millones de pesos. ¿Cómo podían dar premios de 9 millones de pesos? Porque estos que organizaron el torneo no sabían lo que iba a suceder. No tenían la certeza absoluta de lo que iba a suceder en un futuro. Entonces hoy se estarían arrancando los pelos por lo que hicieron. Tenían estos bitcoins a disposición y los regalaron. Y uno dijo, yo salí primero. Yo estaba contento de que había salido primero, podría haber salido octavo y podría haberme ganado 25 bitcoins. ¿Por qué sucede esto? El hombre no conoce lo que va a suceder. No tiene todos los datos, no tiene todas las cartas sobre la mesa para tomar una decisión. Así que la sabiduría del hombre es engañosa. Lo que vos pensás que es lo mejor, quizás no lo es. Tampoco podés predecir lo que va a suceder. Lo que vos creés que, es una buena idea, regalarle 25 bitcoins, y el día de mañana vos decís, qué mala idea tuvimos. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambiaron. Ahora, mirá la siguiente imagen. Estas encontrás muchas en internet. Pero nos habla de la perspectiva distorsionada que el hombre tiene. Acá vemos esta pava gigante cebándose en un pequeño mate. Y así a veces vemos nosotros las cosas, de forma distorsionada. Pero Dios no. Dios tiene una visión perfecta de todas las cosas, las ve en sus proporciones exactas. Una imagen más, ya estamos terminando. El hombre muchas veces carece de experiencia. Pone un niño y ofrecele $100, remarcando el número 100, y ofrecele 1.000 pesos. Vos que conocés un poquito de economía, ¿cuál de esos dos billetes elegirías? $100. No hay con qué darle. Traducilo en pesos y te vas a dar cuenta que es la mejor elección. Pero el nene no tiene esa experiencia. Entonces al nene vos le decís, ¿querés 100 o querés 1.000? ¿Son $100 o querés 1.000 pesos? 1.000 pesos. ¿Y el nene qué va a decir? Quiero 1.000 porque 1.000 es más que 100. Y eso lo aprendí recién, me lo enseñó mi señorita en la escuela, así que voy a elegir los 1.000 pesos. ¿Y por qué lo hace? Porque no tiene experiencia. Déjalo que crezca un poquito y te va a decir, vamos a volver a hacer ese trato. Me siento engañado, defraudado. Pero Dios no carece de experiencia. Y por último, esta es la última diapositiva. El hombre muchas veces está atormentado porque no sabe qué camino tomar. Hay veces que nos encontramos
teniendo que decidir. Hay personas que son más decididas y hay personas que están, y no sé, y no pueden decidirse. Buscan que otros decidan por ellos, porque ellos tienen miedo de las consecuencias. ¿Por qué? Porque no saben qué es lo que va a pasar, porque saben que su perspectiva a veces es engañosa. Y hay personas que a veces son muy decididas, y después de que se deciden, se lamentan, y están ahí atormentados diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que decidir así? Pero la sabiduría de Dios es distinta. Dios no tiene estos problemas. Dios no consulta, Dios no necesita un consejero, Dios no necesita retractarse, Dios no necesita corregirse, Dios no necesita cambiar de opinión. Él es siempre el mismo porque Él es perfecto, es eterna e infinitamente sabio. Sabe cuál es el mejor destino y sabe cuál es el camino más eficiente para llegar a ese destino. Él es sabio y eso a nosotros nos da descanso. Es más sabio que nuestros adversarios, es más sabio que nosotros mismos, es más sabio que Satanás, es más sabio que todas las cosas. Él es la sabiduría. Así que podemos confiar en Dios aún en medio de los conflictos, porque Él tiene todo bajo control, porque Él quiere lo mejor para nosotros y porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Si vos no confías en Dios en medio del conflicto, vas a confiar en otra cosa. Ya sea una persona, ya sea una cosa, pero tu confianza siempre está puesto en algo. ¿Está puesto en Dios o está puesto en otras cosas? Si vos crees que Dios es soberano, si vos crees que jamás Dios va a permitir algo en tu vida a menos que pueda ser usado para el bien, vas a ver los conflictos no como accidentes, sino como oportunidades. Y esta clase de conflicto glorifica a Dios e inspira la fidelidad necesaria para la pacificación eficaz. Cierro con esta frase. Si vos querés profundizar en este concepto, podés hacerlo leyendo el libro Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridges. Un libro fantástico para profundizar en estos principios que nosotros vimos en la clase. Y de él he extraído esta frase de su libro, que en algún momento creo que la he publicado en alguna red social. Él dice, he invertido una gran parte de mi vida adulta animando a las personas a seguir la santidad y a obedecer a Dios. Pero reconozco que a menudo parece más difícil confiar en Él que obedecerle. La confianza a veces es más difícil que la obediencia. ¿Por qué? La voluntad de Dios que nos muestra la Biblia es racional y razonable. ¿Sí? Lo que Dios te pide, es decir, es razonable. Vos podés entender el por qué. ¿Por qué Dios me pide esto? Bueno, por esto, por aquello, por lo otro. Ah, listo, voy a obedecerle. Pero las circunstancias en las que debemos confiar en Él generalmente parecen irracionales e inexplicables. A veces tenemos que confiar en Dios en una circunstancia y uno dice, ¿y por qué? ¿Y cómo? No encuentro razón. Reconocemos con prontitud que la ley, hablando de la obediencia de Dios, debe ser buena para nosotros, aun cuando no querramos obedecerla. Sabemos que tenemos que hacer algo aunque no queremos, pero sabemos que es para nuestro bien. Las situaciones en nuestra vida, con frecuencia, parecen ser terribles, sombrías y algunas veces calamitosas y trágicas. También resulta aceptable obedecer a Dios dentro de unos límites definidos de lo que consideramos su voluntad revelada. Confiar en Dios se produce en un terreno que no tiene límites. No conocemos la extensión, duración o frecuencia del dolor, ni de las circunstancias adversas en las que frecuentemente debemos confiar en Él. Sin embargo, es tan significativo confiar en Dios como obedecerle. La obediencia uno tiene pautas claras y sabe dónde comienza y dónde termina. La confianza en medio del conflicto, uno no sabe hasta dónde el conflicto puede desarrollarse, hasta dónde puede extenderse. Por eso es que no tiene límites claros. Pero es tan significativo confiar en Dios como obedecerle. Cuando somos desobedientes desafiamos su autoridad y menospreciamos su santidad. Pero cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. Aprendamos a ser pacificadores y aprendamos a transitar con gozo y con paz nuestro conflicto, sabiendo que Dios tiene el control, que Dios está orquestando todo para nuestro bien y que Dios sabe efectivamente cuál es el mejor destino y el mejor camino para que nosotros recorramos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase y por este tiempo. Gracias, Dios, porque podemos conocer de tu soberanía, de tu poder, de tu sabiduría y de tu amor.
Gracias Dios porque estos atributos nos brindan a nosotros confianza, nos guardan de la amargura, del resentimiento, del temor, de la incertidumbre, sino que por el contrario, nos permiten caminar en paz y atravesar los conflictos en paz, sabiendo de que tú estás orquestando todo para nuestro bien. Eso cambia la manera en la cual nosotros caminamos por nuestros problemas. Ayúdanos a mostrar esta confianza en ti, a crecer en confianza y a poder ministrar a otros, a ser de ejemplos y a otros y a crecer a la imagen de Cristo. Padre, bendice a los hermanos que hoy están viendo esta transmisión y están atravesando por algún conflicto interpersonal. Ministrales de tu paz, ayudándoles a entender todo lo que hemos visto en esta clase. Glorificamos tu nombre y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Iglesia, de esta manera terminamos nuestra tercera clase del curso de pacificadores y el primero de los 4 módulos que vamos a estar viendo. No te olvides de que el domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión y que el próximo jueves vamos a continuar con ese curso, así que si no te suscribiste, no sé ya que estás esperando, suscríbete, dale a like a este video, compartilo y todo lo que vos sabés que tenés que hacer. Que Dios te bendiga y nos encontramos en una próxima transmisión.